Ezequiel capítulo 40, ya vamos aquí casi para finalizar, 8 capítulos más, hermanos. Hoy nos toca el capítulo 40 y va a tratar acerca de esa visión que ve Ezequiel. Así que te adelanto y te digo de que puedes estudiar y mirar cualquier tipo de comentarios bíblicos en la Biblia de grandes teólogos, y aún entre ellos hay mucha diferencia, mucha discrepancia. Por ejemplo, 4 enfoques de los teólogos o eruditos de la Biblia diferentes. Era el literal profético, es uno de ellos; el cristiano simbólico es otro; dispensacionalista es otro; el apocalíptico es otro. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nosotros podemos hacer sobre este capítulo? Mi consejo es de que miremos la grandeza de Dios, de lo que Él tiene preparado para todos sus hijos, para aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y mirar esta promesa como algo que nos espera en la eternidad. Así que leamos, que la lectura nos cautive, y creo que este es el enfoque principal de Ezequiel, de que está saliendo de visiones de restauración para el pueblo de Israel. Incluso en el capítulo 38 y 39 vemos una guerra después de esta restauración, pero aún más que eso, los israelitas iban a ser restaurados como nación, o serán restaurados como nación, si así lo quieres ver, pero no sin tener un lugar donde adorar a nuestro Dios. Entonces, a diferencia de Moisés, a Moisés se le mostró el tabernáculo y se le dijo allá en Éxodo 25:40 que así como era el modelo que se le había enseñado, era lo que tenía que hacer. A Ezequiel no se le da esa orden de hacer ese modelo, sino que más bien nos describe cómo es este lugar que enseguida le mostrará el Señor. Así que vayamos allá al capítulo 40, leo el 1, hacemos un comentario, el 2 hasta el versículo 4 voy a hacer comentarios, y después de ahí tómate el tiempo, lee, escudriña, medita y mira las dimensiones de este lugar que nos describe Ezequiel, y caigamos bajo esa admiración de la obra que el Señor nos va a presentar aquí. Entonces sí podemos espiritualizarlo, si quieres, sí podemos hacer una metáfora de este capítulo, si tú quieres, sí lo podemos ver de una manera profética, pero creo que mi punto de hoy será que nos enfoquemos en la perfección de este templo, y creo que eso serviría de motivación para el pueblo que recién está siendo restaurado. Comenzamos, hermanos. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Esta es una gran profecía en visión que Ezequiel relata acerca del nuevo templo. Por lo menos Jerusalén lleva 14 años de ser asolado, y Ezequiel con los que está junto con él, lleva 15 años en cautiverio. Esta profecía abarca del capítulo 40 al 48 y será concerniente a la reedificación del templo, su liturgia y cómo el Señor Todopoderoso volverá a llenar con su gloria este templo. Miremos el versículo 2, dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. La frase "vino sobre mí la mano de Jehová" nos muestra algo de Ezequiel. Su fuente, su principal fuente de información de las profecías que él dijo, no eran humanistas, no se las inventó. Él quiere que sus lectores o su audiencia sepa todo lo que él habla y escribe viene de la mano de Jehová, del poder de Jehová. Ahora el versículo 2 nos dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. ¿A dónde fue llevado Ezequiel por la mano de Jehová? El verso 2 nos dice que en visiones lo llevó a tierra de Israel. Un detalle más,
es que lo puso en un monte alto, dice el versículo 2. Parece que desde este monte se podía divisar Jerusalén o la tierra de Israel, o lo que muchos han dicho que es la Nueva Jerusalén. Hace 22 capítulos que Ezequiel visitó Jerusalén. En el capítulo 8, si regresas y le das una ojeada, se nos dice que también fue tomado de la misma manera en visión para mirar el desenfreno espiritual del pueblo. Todo el pueblo profanó el templo de Dios, al grado que en el capítulo 9:3 se nos dice que la gloria de Dios se elevó por encima de los querubines. Fue un abandono de la presencia de Dios en su templo. Lo que Ezequiel observó en aquella visión del capítulo 9 fue la partida de la bendita gloria de Dios. Pasemos al versículo 3. Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como un aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Volviendo ahí al capítulo, hermanos, en el 3 se nos dice que Ezequiel, al ser transportado en visión, su primer contacto es con un varón. Él describe a este varón como un aspecto de bronce. Aunque este varón, al que solamente se le describe como aspecto de bronce, no tenemos más detalles, Ezequiel no nos da más información. Algunos piensan que podría tratarse de un ser angelical. Otros comentarios, otras personas creen que es el ángel del Señor, al cual nosotros identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que su aspecto no es la de un hombre ordinario. Se nos dice que este varón tenía un cordel. Este cordel era de lino y una caña de medir, 2 instrumentos que sirven para medir. Y un detalle más importante de este varón, dice el versículo 3, y él estaba a la puerta. Este varón serviría de guía a Ezequiel. En el versículo 4 se nos dice, y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrare has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Comienza el versículo 4 y dice, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y pon tu corazón a las cosas que yo te muestro. ¿Qué es lo que este varón quiere decir con estas palabras? Te pondré un ejemplo muy práctico. ¿Te acuerdas de tu primer día de trabajo? No te querrías perder ningún detalle, por mínimo que fuera. Todos tus sentidos estaban activos y toda tu atención sobre la persona que te estaba instruyendo. Es lo mismo que este varón le pide a Ezequiel, poner atención, poner toda su atención con todos sus sentidos. Ezequiel pasó de ser un hombre mortal, como se le ha dicho hijo de hombre, a una videograbadora de nuestro tiempo. Y el propósito de Dios al llevar a Ezequiel a mirar todo lo que este varón le mostrará es para contar cada detalle a la casa de Israel. En Lucas 8:38 y 39 nos narra el escritor de Lucas que el hombre gadareno que había el Señor liberado de los demonios no quería apartarse del Señor Jesús, pero el Señor Jesús lo despidió y le ordenó, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y observa a este hombre lo que hizo. Dice el versículo 39 de Lucas, y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Nuestro trabajo como hijos de Dios es contarle al mundo todas las maravillas, todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, cómo el Señor Jesús ha tomado mi lugar de pecador, para que yo pueda ser perdonado de mis pecados por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, hermanos, lo que el ángel está diciendo, cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Nosotros hemos sido alcanzados por Cristo Jesús para contar todas sus maravillas, de manera que ningún ser humano, ninguna persona se quede sin este mensaje que es de vida eterna. En el capítulo 37 también de Ezequiel vimos cómo aquellos huesos que representaban a la casa de Israel volvieron a la vida. La nación de Israel recibieron esa predicación de Ezequiel como un rayo de esperanza.
pero este capítulo 40 de Ezequiel es de suma relevancia para la casa de Israel. Este capítulo forma parte de la restauración no solo física de Israel, también la restauración espiritual. No tenía sentido ser restaurados como nación sin tener la gloriosa presencia de Jehová y sin el sistema de adoración y religioso que los israelitas practicaban. En otras palabras, hermanos, era esencial que tanto físicamente esta nación fuera restaurada como espiritualmente también. Esto iba a ser como un empuje para que ellos recobraran esas esperanzas de cómo el Señor no solamente los iba a restaurar trayéndolos de vuelta otra vez a la nación, sino que también el Señor les promete aquí que su bendita presencia, aquella que había sido aquella que los había abandonado, otra vez volvería por medio de un templo nuevo. Pero también la Biblia nos dice que nuestro cuerpo se vuelve parte del templo del Espíritu Santo. En la actualidad y a lo largo de la historia hemos visto que al Señor le ha placido voluntariamente y soberanamente vivir ha tenido muchas casas. En el principio, ahí en el Edén, dice que su espíritu se movía sobre la faz de la tierra y la presencia de Dios estaba con Adán y estaba con Eva. Después fue trasladado en forma de un tabernáculo por medio del arca del pacto. Después ya vimos que a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios mismo estuvo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, encarnándose en la segunda persona de la Trinidad. A la partida del Señor Jesucristo, Él promete irse, pero mandar al Consolador. Y ahora nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y nuestro Salvador, la Biblia nos dice que su Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo del Señor. Así que tenemos una gran tarea de representar a ese Dios glorioso, santo, poderoso con nuestra vida. A continuación del versículo 5 es donde ya voy a tomar una lectura y espero que en casita también tú lo hagas, ya sea que lo leas o me escuches leerla. Y no voy a hacer ningún comentario más, simplemente quiero que nos enfoquemos en la magnitud, en la excelencia, en la perfección de este edificio. Es el versículo 5. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano eran de 6 codos, de codo a codo, y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que miró hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de una caña de anchor, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la puerta de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta de oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida. También de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de la cámara era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal, todo en derredor, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos, y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio, el enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo,
y midió la anchura desde el frente de la puerta, debajo hasta el frente del atrio interior por afuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte, y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 de otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de las puertas primeras, 50 codos de longitud y 25 de ancho, y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaban hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y hacia el oriente, y midió de puerta a la puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera del atrio, como palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera del atrio, con palmeras a cada uno de los postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes y portales. Ahí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto de la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, habían 2 mesas, y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado. Junto a la puerta 8 mesas sobre las cuales degollaran las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio y de longitud, y codo y medio de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrás los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos, y el ancho 11 codos, el cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Hasta aquí hemos terminado, hermanos, con el capítulo 40. Son medidas y longitudes, y puede mirar cómo comienza a detallar
Ezequiel lo que está mirando a través de este capítulo, y continuará por el capítulo 41, 42, 43, y lo vamos a estar mirando hasta el capítulo 47, y el capítulo 48, parte del 48, nos va a mencionar otra vez cómo las tierras van a ser divididas, como cuando entraron a la tierra de Canaán por bajo liderazgo de Josué. Entonces, hay muchas posturas, como te decía. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en controversia con otros hermanos, porque usted escuchó la explicación diferente a otros. Son temas que son secundarios, no son columnas del Evangelio. Así que aprendamos, le pidamos al Señor que nos dé claridad en lo que leemos, y por qué no hacer comentarios, hacer preguntas. A lo mejor podemos seguir aprendiendo los unos de los otros. Hay buenos maestros en internet. Yo no estoy en contra de que nosotros podamos leer otros contenidos, pero mi consejo es de que leamos nosotros la Biblia y que Dios nos enseñe por medio de su Biblia lo que Él nos está hablando a cada uno en personal. De la manera que podemos aprender es de leer, preguntar y pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo para poder discernir. En mi punto personal, en mi opinión personal, pienso que en Ageo, vamos a mirar un texto en el 2:9, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces pienso que el Señor tiene preparado algo mucho mejor que lo que el hombre puede hacer. Entonces me quedo con las palabras de Jesús cuando dijo: me voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Así que, hermanos, te animo a que sigas leyendo cada día tu Biblia, que le pidas discernimiento al Señor. El día de mañana te traeré el capítulo 41 sin ningún comentario, simplemente vamos a leerlo hasta el capítulo 42 y vamos a hacerlo así hasta que cubramos este libro de Ezequiel, y que el Señor ponga en nosotros el deseo de seguir aprendiendo de Él por medio de su palabra. Bendiciones.